A pesar de que en Números, en Bamidbar capítulo 23, verso 21, dice que el Eterno no ha notado iniquidad en Jacob, y dos capítulos más adelantico, en el capítulo 25, encontramos un relato de la iniquidad de Israel. Esta iniquidad incluye dos cosas horribles. La una, la fornicación, que destruye la persona del ser humano creado por el Eterno, la fornicación. Y la idolatría. La idolatría, ¿qué es lo que hace? Insulta la divinidad del Eterno. Va directo contra la persona del Eterno. Entonces vemos acá que en este relato la fornicación y la idolatría van de la mano. Las dos van juntas. O sea, donde hay fornicación, también hay idolatría. Y por eso estas dos cosas que son importantes, ya era al final del tiempo. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en Moab. Moab, la palabra Moab en hebreo vale 49. O sea, ellos estaban al límite. Por eso Moisés sube al monte de Moab a morir, porque 49 es el tiempo final de todo lo terrenal e inicia el 50. Por eso encontramos que Yehoshua, que iba con Caleb, Yehoshua se llamaba Yehoshua ben Nun, hijo del 50. Y la palabra en hebreo 50 es Nun. Y la palabra peces, pescador, peces, también se escribe Nun. Tiene el valor de 50. Entonces vemos cómo en la historia de Balak, Balak no pudo derrotar a Israel militarmente, y ni por medio de la política, y ni mediante el uso de la religión. Y lo que Balak hizo fue eh, entrar en la parte de lo que tiene que ver la parte espiritual. Por eso Apocalipsis o Revelaciones 2.14 nos habla de Balak siguiendo el consejo de Bilán, que fue hablarle a Bilán de cuál era el punto crítico de Israel en ese momento. Ahora, recordemos que el Eterno está en control. Y recordemos que lo que tenía que suceder era que había un remanente todavía muy pequeño que quedaba de gente que salió de más de 20 años de Egipto. Y esta gente nos habla precisamente, es un retrato de nuestra carne. O sea, en nosotros todavía hay vestigios de la carne, aunque ya hemos nacido de nuevo, aunque el hombre nuevo se está formando en nosotros, aunque Yeshua nos mostró el camino para hacerlo. Entendimos que esto no es de mejorar el alma, que esto no es de mejorar la carne, sino que es de morir a la carne y vivificar el espíritu. Entonces, acá vemos precisamente cómo Israel cae en fornicación y en idolatría, con Baal peor, con estas madianitas y con todo esto, porque era necesario que se manifestara estos hombres que venían de Egipto de más de 20 años, y es lo mismo con nosotros. Se tiene que manifestar en nosotros eso que todavía hay de la carne. Sí tenemos del espíritu, sí hemos crecido espiritualmente, pero todavía hay cosas de la carne. Y estamos en el último tiempo y se tiene que manifestar esto último, que el asunto de la fornicación lleva a la idolatría, y el asunto de la fornicación y la idolatría van de la mano los dos juntos. ¿Por qué? Porque esto nos habla precisamente de algo que tiene relación con procrear. ¿Sí? Con procrear. Yeshua le dijo, perdón, el Eterno le dijo a Adán y Eva: creced y multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgarla. Y vemos en toda la historia de la palabra siempre el asunto de engendrar, de concebir, de gestar, de dar a luz, eh, y siempre vemos la mano del enemigo entrando en el asunto de la fornicación, la idolatría, el adulterio, el aborto, la pedofilia, todas estas cosas contrarias a lo que es lo natural del proceso de engendramiento. El enemigo las ha utilizado. Por eso los movimientos como el LGBTI, movimientos pro aborto, movimientos, bueno, todo esto que vemos hoy en día, movimientos feministas, todo lo que vemos hoy en día. Por eso Yeshua le preguntaron, y Yeshua dijo: como los días de Noah y como los días de, ¿qué? De Sedón y Amorra, así será la venida del Hijo del Hombre.
Entonces lo que vemos es que sí, la palabra dice que no ha visto iniquidad en Jacob, ni ha visto pecado en Israel. Sí, pero en lo que se refiere al asunto de la carne, sí todavía lo había. Precisamente el Eterno utilizó a Bilam, utilizó a Balá, utilizó a Bilán, utilizó hasta la burra, el asna, utilizó a las madianitas para poder que se manifestara esa carne que todavía había en el pueblo de Israel. Porque lo que había nacido en el desierto era algo espiritual, más lo que venía de Egipto era algo carnal. Es exactamente lo que pasa con nosotros. Entonces, en este tiempo vamos a ver cosas que se van a manifestar en nosotros, que vamos a decir, pero si eso ya pasó, si eso era viejo, si ya habían orado por mí, si ya me habían liberado, si yo ya había esto, ya había lo otro. No, hay vestigios todavía que están ahí escondidas, cosas que están escondidas, como cuando tenemos el cuarto de San Alejo. Hay cosas que están allí guardadas, que las tenemos ahí escondiditas, por si acaso de pronto las necesitamos más adelante, que a veces las consentimos, que dicen, no, pero eso es una bobadita. Eso no es tan complicado. Eso, no. Todo lo que es pecado es de la carne y todo lo que es pecado y es de la carne está muerto. Y no puede entrar a poseer la tierra prometida. Eh, entonces, ¿qué tenía que hacer el Eterno? Utilizar a los adoradores de Baal. ¿Por qué? Porque ellos eran fornicarios. ¿Sí? Ellos eran idólatras. Y todo se orquestó precisamente para poder terminar de depurar al pueblo de Israel, que era el que iba a entrar a poseer la tierra prometida. Y entonces vemos cómo dice que el Eterno mandó a Moshe que tomara a todos los líderes del pueblo, o sea, a todos los ancianos que quedaban, y los ahorcara delante del sol. Ser ahorcado delante del sol era una afrenta pública, una afrenta muy, muy delicada, era algo muy, eh, muy duro, un juicio muy duro. Dice que Moshe mandó a los jueces de Israel que mataran a todo varón israelita que había estado unido a Baal peor. Dice, además murieron de aquella plaga 24,000. 24,000. ¿Sí? Y después vemos el asunto, al seguidito, el asunto de Simri, el celo de Pinjas, y cómo este hombre entró una mujer madianita a la tienda, y el sacerdote Pinjas tenía un celo santo por las cosas del Eterno. Él los mata a los dos. No fue un asesinato, sino fue una muerte santificada, una muerte que el Eterno permitió que se hiciese, un juicio que hubo. Por eso vemos que el Eterno recompensó a Pinjas, le dio un Brit Shalom, un pacto de paz. Y es lo que debemos entender nosotros. Ahí viene un pacto de paz, un Brit Shalom, cuando nosotros logramos que esa parte de la fornicación y de la idolatría que tenemos en nosotros pueda ser entregada, pueda ser sacada, pueda ser detestada de nosotros y pueda ser entregada para que Yeshua se la lleve y podamos nosotros crecer en cuanto a lo que es la santidad y en cuanto a lo que es la fe. Dos cosas, la santidad y la fe. La palabra es de que sin fe no podemos agradarle al Eterno. Y la palabra es de que sin santidad no lo vamos a ver. Sea santo porque yo vuestro lo soy santo. Entonces, eh, lo que sucedió con Bilán, pues prácticamente fue eso. Era necesario que sucediera porque había necesidad de depurar para que el pueblo que entrara tuviera únicamente eh, los frutos del Espíritu. La tierra prometida no podía ser poseída por las obras de la carne. Tiene que ser poseída por el fruto del Espíritu. Y eso es lo que el Eterno está haciendo a nosotros a través del Espíritu de Santidad. Por eso, aquí se habla de un censo. ¿Sí? Se habla del segundo conteo del pueblo de Israel. Eh, Algo interesante es que en el capítulo 25 el pueblo de Israel se encontraba en la noche, en la oscuridad. Alguien dijo,
ya no es tiempo de pelear con la oscuridad, es tiempo de encender la luz. Y me quedó sonando mucho porque nosotros peleamos con la oscuridad y constantemente estamos peleando. A veces físicamente nos levantamos y está oscuro y vamos a ir de pronto a tomar algo, a tomar agua o a ir al baño y nos tropezamos, nos golpeamos en las espinillas o en las rodillas con la cama o con una puerta o porque estamos en la oscuridad, pero prendemos la luz y podemos caminar sin ningún problema. Espiritualmente es lo mismo. Entonces aquí el pueblo de Israel estaba en una etapa crítica por el pecado, pero en el capítulo 26 ya viene el segundo conteo del pueblo de Israel, que es precisamente, ese conteo era para confirmar que lo único que podía entrar a la tierra prometida era lo que había salido de menos de 20 años y lo que había nacido en el desierto, la nueva generación. Entonces, vemos acá que el pueblo fue contado nuevamente y fue precisamente inmediatamente después de la purificación efectuada por la plaga de los fornicarios e idólatras con las hijas de Madián. Y habla sobre esas 24.000 personas que murieron. Ese censo. Por eso la palabra dice que como 600.000 hombres salieron de Egipto y también dice que como 600.000 entraron a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, lo que podemos encontrar es en estos últimos capítulos es cómo el Eterno nos está llamando a la santidad, cómo el Eterno, sabemos que el Eterno está en control y que todas las cosas que nos suceden porque Él lo permite para nuestro beneficio, para nuestro ser espiritual, porque Él quiere que seamos parte de su reino espiritual, no de su reino carnal. Y muchas veces nosotros nos enfocamos más en lo material, en nuestro diario vivir, en nuestros problemas físicos, y descuidamos la parte espiritual. Yeshua dijo, no os afanéis por el día de mañana, cada día trae su propio afán. No os afanéis por qué habéis de comer o qué habéis de beber o qué habéis de vestir. ¿Sí? O sea, buscar el reino de Yahweh y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero entonces nosotros nos enfocamos más en lo material y en lo sobrenatural que en lo espiritual. Y lo espiritual es lo que es más importante y es ser importante para nosotros, porque es lo que viene para la eternidad. Es lo que va a ser de nosotros. Yeshua dijo, hiciéramos tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. ¿Por qué lo dijo? Analicémoslo, ¿por qué lo dijo? ¿Cuál es la función de tener tesoros en el cielo? ¿Qué es lo que va a pasar allí en la eternidad con nosotros? ¿Vamos a ser pobres? ¿Vamos a ser ricos? Porque la palabra dice, vi los santos grandes y pequeños. Santos, grandes y pequeños. Entonces nos habla precisamente de esto. ¿Cuál es nuestra condición? Cómo el Eterno mira nuestro corazón y cómo ese Pinjas que viene del espíritu, boca, dice la palabra Pinjas significa boca de serpiente o boca de fuego, nos habla precisamente de ese celo que debemos tener. El único que tiene ese celo por las cosas del Eterno es el Espíritu. El hombre nacido de nuevo es el que tiene celo por las cosas del Espíritu. Porque el hombre de la carne no tiene celo por las cosas, tiene hambre por las cosas de la carne. ¿Sí? Odio, resentimiento, rencor, ira, de eso se alimenta la carne. Fornicación, idolatría, hechicerías, adulterios, todas estas cosas. Pero el hombre nacido de nuevo, lo único que anhela, lo único que quiere, lo único que desea, lo único que con lo que se alimenta es con el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Eso es. Ahora, si somos ese Pinjas, si Yeshua es ese Pinjas en nosotros, vamos a tener un Brit Shalom, un pacto de paz, un Brit Shalom. Un Brit Shalom indica ese pacto que el Eterno hace con nosotros, es que en nuestro espíritu no vamos a tener nunca ninguna controversia, no vamos a tener ningún estrés, no vamos a tener nada. Al contrario, es un Brit Shalom, es un pacto de paz. Mi Shalom no dejo, mi Shalom lo doy, no lo doy como el mundo lo da. Entonces, lo que necesitamos nosotros en este tiempo es saber interpretar la Escritura, que el Espíritu de Santidad nos revele la Escritura tal y como es,
qué es lo que realmente nos está hablando, qué es lo que realmente nos está diciendo, en dónde estamos involucrados nosotros. ¿Sí? ¿En qué situación estamos viviendo nosotros ahorita? ¿En dónde estamos ubicados realmente nosotros hoy en día? ¿Estamos en Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó? Aquí van a decir el segundo conteo. ¿Estamos siendo contados en el segundo conteo? ¿O fuimos de los últimos que morimos de los, 240.000? Perdón, de los 24.000. Entonces necesitamos es entender perfectamente cuál es el camino que debemos seguir. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si encontramos ese camino, es el camino que nos lleva a la verdad. Y si encontramos el camino que es verdadero, pues vamos a encontrar la vida. Y Yeshua dijo, yo vengo a daros vida y vida en abundancia. Por eso es fundamental que entendamos todo esto que pasó en las parachá anteriores, en la parachá Pinjas, que nos habla de un Brit Shalom. Un Brit Shalom. Nos habla de entrar en un pacto con el Eterno, en su Shalom.